La delegación ramal de la radio cubana está compuesta por 10 delegaciones, una emisora internacional, 7 nacionales, el centro de monitoreo y la dirección de la radio cubana. En este festival hacemos presencia con 4 trabajos. Desde la emisora internacional Radio Habana Cuba, presentamos el trabajo Radio Habana Cuba, un modelo de interacción con su público. Un saludo a todos. El trabajo que les voy a exponer a continuación es la compilación y el análisis de 60 años de trabajo en el Departamento de Correspondencia de Radio Habana Cuba. Su título es Radio Habana Cuba, un modelo de la interacción con su público. Y hagamos un poco de historia. En el sepelio de las víctimas por los ataques a varios aeropuertos cubanos, el 16 de abril de 1961, Fidel Castro Ruz anuncia al mundo la apertura de las emisiones radiales hacia el exterior. Y les voy a ofrecer un fragmentico de ese discurso. ¿Y creen acaso que van a poder ocultar el mundo? No, ya Cuba tiene una planta de radio que se está ya transmitiendo toda la América Latina. Están oyendo innumerables hermanos de América Latina y en todo el mundo. No, por suerte no estamos en la época de la vigencia, estamos en la época del radio. Y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. En aquel momento en que Fidel anuncia la presencia de la onda experimental cubana, Radio Habana Cuba no tenía nombre. Ella viene a tomar nombre el 1 de mayo de 1961. Y las características distintivas de esta emisora son, en primer lugar, que es de ondas cortas, y en segundo lugar, que el público está fuera de Cuba. En estos momentos existen también otras frecuencias que son para el país, pero en aquel momento era exclusivamente así. ¿Cómo se podía comprobar que se escuchaban las transmisiones de Radio Habana Cuba? Bueno, durante la programación se exhortaba a que los oyentes escribieran. Y una voz autorizada para nosotros, Ignacio Canel Bravo, fundador y acreedor en el 2013 del Premio Nacional de la Radio por la obra de la vida, nos ofreció este pequeño testimonio. Desde que se comenzaron a transmitir las emisiones de la onda corta experimental el 24 de febrero de 1961, se exhortaba a los oyentes a que escribieran a la emisora. Eso comenzó el 24 de febrero de 1961. Por supuesto, no existía todavía un departamento de correspondencia, pero sí hay testimonios, y deben estar ahí en el archivo, de cartas que fueron recibidas y respondidas directamente por el que dirigía aquella transmisión, que era el periodista bandonero Álvarez Ríos. Él firmaba y contestaba las cartas. Por supuesto, no eran una gran cantidad de cartas, y hay que tener en cuenta también que en esa época las cartas del exterior demoraban mucho tiempo en llegar a Cuba. El apartado que se daba entonces era el 7026. Apartado 7026 de La Habana, Cuba, y que reportaban, dieran opiniones, críticas, sugerencias. El Departamento de Correspondencia vino a organizarse ya cuando Radio Habana Cuba era ya con ese nombre, Radio Habana Cuba, y lo empezó a dirigir María Montero Triana. Se llevó la contabilidad mucho tiempo, es decir, en nuestros archivos son bastante grandes, pero bueno, las primeras cartas las respondía Baldomero Álvarez Ríos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el discurso del 16 de abril del año 1961, donde Fidel, además de proclamar el carácter socialista de la revolución, anunció que ya Cuba tenía una planta de radio. Esa grabación la envió un oyente, un cubano que residía en Chicago, y escribió y mandó parte de esa grabación, que la tenemos aquí en el archivo. Quiere decir que la gente ya empezó a responder desde que todavía en ese tiempo, el 16 de abril, era onda corta experimental. La Radio Habana Cuba empezó a salir ya oficialmente como Radio Habana Cuba el 1 de mayo de 1961.
desde que se comenzaron. Estas son muestras de cartas que escribieron en aquella época los oyentes. Son cartas escritas a mano, otras escritas a máquina, con firmas. Esta es un par de ellas más. Y especialmente el departamento siempre ha tenido la divisa de que la correspondencia de los oyentes es un puente que une el colectivo de la emisora y la razón de existir de una emisora, que es la audiencia. Entonces, las bases del modelo de interacción con el público y las estrategias de trabajo están basadas en 3 principios: el respeto a la persona que nos escribe, la cortesía y la atención a la individualidad. Que la atención a la individualidad es precisamente algo que nos caracteriza. Es una manera de poder fidelizar a los que consumen nuestras noticias, nuestros contenidos, y actualmente nosotros respondemos a esos oyentes tanto en español como en inglés. También en portugués se les responde a los oyentes, pero se les responde en español porque no tenemos una persona especialista en portugués. Estas son los datos que se les recogen a cada oyente desde su primera carta hasta que lo deja de escribir. Es decir, que cada oyente tiene un expediente confeccionado para nosotros conocer su individualidad y poderlo tratar desde su individualidad. Las vías de entrada de la correspondencia se han ampliado mucho. Al inicio eran cartas postales, después se fue adicionando el correo electrónico, las llamadas telefónicas, las visitas a Cuba de los oyentes, y desde hace unos años hasta la actualidad se integraron las redes sociales a lo que se llamaría la correspondencia, porque las redes sociales tienen en su formato una manera de que haya una interacción entre la entidad con la persona que consume el contenido de esa plataforma. Entonces, las plataformas en las que se oferta en Radio Habana Cuba su información y sus programas: está la onda corta, la frecuencia modulada, el audio real en la página web como tal, Facebook, que tenemos un perfil institucional, Twitter, Instagram y YouTube. Los estudios de audiencia nos han ido conformando un perfil de las personas que nos escuchan. Por supuesto, les interesa escuchar la emisora, porque hay muchas personas que solo entran a las informaciones escritas en las páginas, pero la mayoría de esas personas escuchan la emisora. Prefieren comunicarse y escuchar mediante las nuevas tecnologías. Esos son los oyentes de hoy en día. Existe un predominio del sexo masculino. El rango de edades oscila entre 35 y 60 años. El nivel de instrucción es medio superior. La atención principal está dirigida hacia los segmentos informativos y culturales y abordan el tema de la solidaridad y la simpatía por la revolución. La inserción del Departamento de Correspondencia Internacional de Radio Habana Cuba dentro de la programación se ha ampliado desde sus inicios a la actualidad. Existen 3 programas en español y 3 programas en inglés y 2 programas en inglés donde se habla de la correspondencia. Uno es Amigos de Cuba, que se transmite los domingos, Correo Internacional, que se transmite los sábados y los lunes, y Correspondencia Semanal, que se transmite los viernes. El Departamento de Correspondencia Internacional no solamente responde a los oyentes que nos escriben, igualmente participa en otras tareas como la promoción de los concursos de la emisora, es decir, de una forma masiva, por la vía electrónica, se dan a conocer cuáles son los concursos durante el año, se divulgan contenidos importantes que la emisora necesita, y la emisora y el país necesita distribuir, es decir, campañas nacionales, informaciones de interés nacional. La atención especial a los oyentes, es decir, tenemos programas de filatelistas que las personas nos escriben mucho y a los cuales se les envía sellos y cualquier tipo de material filatélico.
Están los diexistas, que son, y los radioaficionados, que son aquellos que les gusta escucharnos por la onda corta, sienten pasión por la onda corta y se les envía, cuando ellos envían su reporte de escucha, una tarjeta donde se confirma que escuchó correctamente y los datos correctos de la emisora. Para ellos eso es un trofeo valiosísimo. Y también nos hemos convertido en facilitadores sociales, porque muchas personas escriben para conocer sobre las misiones que Cuba hace fuera del país. Y para finalizar, les comento que toda esta información que los oyentes nos envían por las distintas vías de correspondencia, conformamos nosotros unos documentos que son unos boletines donde los propios realizadores de los programas saben cuáles son las inquietudes y los gustos de nuestros oyentes. Nuestros oyentes están satisfechos y muchos de ellos nos han enviado mensajes de voz durante nuestra historia. Aquí les voy a brindar un collage de muchos de ellos. Saludos para todo el colectivo de Radio Habana Cuba y para todas y todos los oyentes de esta emisora tan prestigiosa. Mi experiencia con Radio Habana Cuba comenzó en la década de los 90, cuando comencé la afición de la onda corta. Ininterrumpidamente he estado en la escucha, disfrutando de toda la programación variada que ofrece esta emisora tan prestigiosa y que tanta historia tiene, aparte del apoyo que siempre ha tenido con la causa de la independencia de Puerto Rico y otras causas como por ejemplo la histórica, la cultural, entre otras. Un día pues compramos un aparato nuevo y trasteando en horas más avanzadas de la noche pues apareció Radio Habana Cuba y comencé a escribir en la emisora y así pues más o menos si hace o no hace por medio siglo. Personalmente lo escucho desde antes de los años 80, pero aprendí a escucharlo desde niña en los campos de mi país. Mi papá lo escuchaba mucho. Soy Juan Cruz, estoy nuevamente acá en las oficinas de correspondencia Radio Habana Cuba. La verdad que es un placer enorme poder volver a encontrarme con este colectivo de mujeres que llevan adelante una tarea magnífica. Bueno, y muy contento de poder encontrarme y compartir nuevamente una charla amena con estas que ya son consideradas amigas, porque somos dos pueblos amigos. Es la sexta vez que venimos a esta que consideramos ya casi nuestra segunda patria. Y ahora mismo nos encontramos en el departamento de Radio Habana, al cual visité por primera vez en el año 2003, con mi hijo menor que tenía 14 años, Juan Cruz. Desde ahí hasta ahora, a través de correspondencias, de mail, de cartas, se ha ido profundizando una amistad que es más bien una gran hermandad. Y claro, nos sentimos honrados y muy afortunados, siempre muy cercanos, a pesar de la distancia. Vivimos en la Patagonia, pero cada vez que recibimos una noticia es recordar cada una de las caras de las mujeres, de estas tremendas mujeres que realmente hacen la patria, hacen la historia. Esta es precisamente un collage de opiniones. Bueno, pues este es mi trabajo, este es el trabajo que nosotros realizamos aquí en Radio Habana Cuba con la audiencia y es todo lo que les puedo contar. Muchas gracias. La emisora CMBF se encarga de difundir música de concierto y está presente en el primer Festival de la Prensa Cubana con un trabajo que destaca la crítica musical como una de las líneas fundamentales de la radio musical nacional. Hola, mi nombre es Sara Laura y Hernández Alfonso, la Lau, y soy musicóloga y periodista de CMBF Radio Musical Nacional. El trabajo que hoy les presento lleva por título CMBF, la crítica musical online, microcapítulos para la música de concierto.
Los procesos de cambio generados por el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación llegan al área del periodismo y la investigación musical para generar nuevos códigos de comunicación y existencia multimedia de la radio en la web. La crítica musical, como una línea de trabajo fundamental para nuestra emisora, tiene actualmente caminos apenas explorados en Internet. YouTube como plataforma audiovisual dota a la emisora de un sitio ideal para la visibilización de sus proyectos. Esta iniciativa es la primera vez que se lleva a cabo justo durante la situación epidemiológica por la COVID-19. Gracias a los datos móviles proporcionados para la prensa cubana y la posibilidad que ofrece para que los periodistas tengamos una importante presencia en Internet. Divulgar criterios analíticos, investigativos y musicológicos sobre la música de concierto en YouTube es el objetivo específico de este proyecto. El proyecto, que llevé a cabo junto al Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte, se realizó con una serie de microcapítulos de crítica y análisis musicales online que fueron publicados en el canal de YouTube de dicho colegio y en su página web. En el pequeño fragmento que acabamos de escuchar, nos podemos dar cuenta que, a pesar de ser una obra del siglo XX, no echa mano de esos elementos típicos de la música de este periodo que podríamos decir que son más atonales o difíciles de escuchar. Tenemos una obra melodiosa, que quizás parecería de finales del siglo XIX. Los episodios de análisis musical online están orientados hacia el análisis de la composición e interpretación de las obras de 3 compositores miembros del Colegio Latinoamericano de Compositores de Música de Arte: Marlos Nobre, un compositor brasileño, el chileno Boris Alvarado y el cubano Guido López Gavilán, importantes nombres para la historia musical contemporánea de la música de concierto. Lo valioso del proyecto reside en el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación como un espacio para la socialización de análisis musicológicos de las obras de la música de concierto, repertorio que distingue la línea estética, teórica y musical de nuestra emisora CMBF. YouTube es un espacio creativo y de divulgación del periodismo y la investigación. Un nuevo periodismo, el 2.0, con tendencias y lenguajes particulares a lo que se debe sumar igualmente la radio cubana, por lo cual ha de comprenderse este espacio virtual como un sitio para socialización de resultados investigativos, como mismo lo puede ser un programa radial, conferencias o textos para medios digitales o la prensa plana. Uno de los aportes principales de este espacio de difusión es la tan necesaria presencia en la web de la crítica musical y de esa otra música que parece tan distante a las nuevas generaciones, la música de concierto. YouTube es el sitio ideal para posicionar e impulsar en la web este tipo de iniciativas, por ser la principal página web para el consumo de productos audiovisuales, lo que se podría concluir en una necesaria alianza entre el periodismo y el lenguaje audiovisual promovido en YouTube. Todo ello con el propósito de ampliar nuestros públicos y actualizar dinámicas comunicativas e investigativas. Este tipo de iniciativas se puede aplicar al lenguaje radial y ampliar la experiencia a otras obras y compositores de la música de concierto cubana. En lugar del convencional análisis estructural de la partitura, se aplicaron conocimientos musicológicos al análisis de la interpretación y el proceso compositivo de Poema 3, Opus 94 de Marlos Nobre, Toque de Guido López Gavilán y Neima, obra de Boris Alvarado. Para la realización de los videos se seleccionaron las obras y autores por sugerencia del propio colegio, y entre los videos se suman un total de 268 visualizaciones en el canal oficial de dicho colegio. Además de YouTube, la otra vía de circulación de estos capítulos fue Facebook, y que este proyecto sucediera en la web posibilitó aún más su carácter internacional, aunque este ya estaba desde un inicio gracias al alcance institucional y gremial que tiene el Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. El mayor índice de audiencia estuvo en Cuba y Chile, aunque se comunicaron para felicitar la iniciativa diversos profesionales de Costa Rica, España y Argentina. Contenido de los análisis de estas obras estuvo también la referencia al contexto e historia de cada pieza musical y la experiencia y singularidad de cada proceso creativo, mientras se resaltó el prestigio y valía profesional de cada uno de los compositores seleccionados para esta primera entrega de capítulos de análisis de música online. Estos autores pertenecen a la vanguardia y son un referente para los compositores que se consideran sus continuadores. Tienen una particular manera de defender esa posición de vanguardia con su estilo de creación. Con ello quiero decir que su música es de vanguardia, no porque ellos se lo propongan, sino porque la obra que crean suena a su tiempo, a esa segunda mitad del siglo XX y a estos inicios del tercer milenio, a sus maestros, a los millones de experiencias vividas y horas de música escuchada y analizada.
Por eso creo que la música de los compositores del colegio y por el momento de estos 3 autores que ya se encuentran en el canal de YouTube ofrecen una oportunidad al público de conocer qué es la vanguardia y cómo suena desde diversas perspectivas y comprender que no es solo música atonal, hay eso y mucho más. Como digo en el primer capítulo, es posible disfrutar la música contemporánea. En esta ocasión le presentaré la obra Neima del compositor chileno Boris Alvarado. La música de concierto suele ser considerada para el consumo exclusivo de determinados sectores sociales, incluso algunos lo aprecian con cierto matiz elitista. Nada más lejano de la realidad, un contexto como el nuestro en el que emisoras como CMBF, Radio Musical Nacional, acercan el conocimiento musical con excelente calidad al pueblo. Por lo tanto, es crucial replicar estas líneas de trabajo en la virtualidad, porque hoy en día la presencia institucional en la web es fundamental para visibilizar aún más las acciones y resultados de la radio cubana y específicamente de la emisora clásica de Cuba. Es crucial referirnos a la presencia actual de la emisora en la web. CMBF cuenta con páginas en redes sociales como Facebook y Telegram, escucha de la emisora con audio en tiempo real y un sitio web en los que se publican contenidos sobre la cultura cubana, las artes y la música de concierto en Cuba y el mundo. La web 2.0 permite un diálogo bidireccional entre los oyentes y la emisora, y estos procesos permiten una actualización de los modelos de comunicación y participación en el espacio digital. La radio como medio de difusión masiva tiene como objetivo informar y educar en cultura a sus oyentes. La estrecha relación entre radio y el ciberespacio permite aprovechar las ventajas y experiencias de ambos medios en pos de un desarrollo cultural e informativo del público receptor. Este tipo de proyectos aumentan la presencia en la web de la emisora, sobre todo en una plataforma inexplorada hasta el momento por CMBF, YouTube. El reto fue tener una conjunción equilibrada entre los códigos comunicativos de la radio e Internet, aun cuando es común a ambos medios la síntesis en el discurso en pos de una comunicación efectiva. Las vías de acercamiento analítico a las obras analizadas para estos microcapítulos fueron el estudio del contexto cultural de la obra, el análisis del proceso de composición de dicha obra, el análisis de la interpretación y el análisis narrativo de la obra teniendo como referencia el audio y video de los estrenos de dichas piezas musicales. El modelo de análisis empleado transitó desde un conocimiento de la obra por su audición y análisis auditivo, lectura y datos musicológicos analíticos, síntesis de esas reflexiones, hasta criterios para una posterior formulación de conclusiones que fueron comunicadas en cada microcapítulo. Este tipo de análisis tiene múltiples aplicaciones pedagógicas para los oyentes, pues permite instrucción musical e histórica, profundización en conocimientos musicales y brinda herramientas al público para la escucha analítica de la música de concierto. El propósito que tuvieron estos análisis fueron principalmente el promocionar a los autores, aumentar la presencia en la web tanto del colegio como de CMBF y la implicación de recursos analíticos y comunicativos del periodismo y la musicología. Debe tenerse en cuenta que, en sentido general, la presencia en la web y sobre todo en YouTube de propuestas sobre música de concierto es limitada y casi invisibilizada. Es un campo poco explorado entre los canales de YouTube de habla hispana, lo cual fue una fortaleza entrar a un nicho desconocido para visibilizar arte latinoamericano de calidad. Por ejemplo, en el caso específico de la obra Toque del compositor cubano Guido López Gavilán, se realizó un análisis de la construcción, de la interpretación, teniendo en cuenta la calidad técnico-artística del pianista cubano Leonardo Gel y su experiencia profesional como pedagogo. Leonardo Gel es el intérprete de esta obra en su estreno. También se prestó especial atención a la cubanía como una identidad de esta obra musical reflejada en los medios expresivos, sobre todo el ritmo. Para conocer la personalidad tras el piano, Leonardo Gel, les propongo un fragmento de una entrevista que le hiciera para el blog del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, CIMBU, donde expresó: El ejercicio docente contribuye a replantearme de manera constante el rol de la interpretación musical y la manera en la que ésta es comunicada. En el área teórica será importante adaptar y poner a dialogar la teoría del análisis musical con el dinamismo, el lenguaje y el estilo de las redes sociales, lo que permitirá acercar a la música de concierto a sus protagonistas y a nuestra emisora CMBF a un mayor público que reside en estos nichos tecnológicos.
La emisora nacional Radio Taíno ha diseñado un plan de acciones para incrementar las exportaciones de la radio cubana. Ese es el trabajo que presenta en este Festival Nacional de la Prensa. Radio Taíno es una emisora nacional fundada el 3 de noviembre de 1985. Transmite las 24 horas al día. La mayor parte de su programación es en vivo. Desde sus inicios, Radio Taíno priorizó la difusión de la cultura cubana y sus raíces más auténticas. Este empeño en difundir los más altos valores de la nacionalidad cubana es una de las características más notables de la emisora. A partir de 1994 comenzó a transmitir publicidad. Desde entonces se propuso ser artísticamente válida y comercialmente viable, y esa conjugación de cubanía y competitividad están presentes hoy en el contenido y factura de sus programas. Para 2020 nos propusimos crear nuevas líneas de comercialización. De 4 que teníamos, hoy tenemos 15 líneas, lo que posibilita aumentar los ingresos por concepto de exportaciones e incluir también otras emisoras de la radio cubana que participarían de este proceso a través de nosotros. Las líneas son las siguientes: comercializar espacios radiales para la transmisión de publicidad, realizar y comercializar entrevistas publicitarias y publireportajes, realizar y comercializar transmisiones con fines promocionales desde las entidades que lo soliciten, realizar y comercializar cuñas radiales, producir y comercializar materiales sonoros publicitarios y de imagen sonora, animar espectáculos musicales o actividades comerciales, ferias o ceremonias, brindar servicios de grabaciones musicales en los estudios de la radio, comercializar espacios para la transmisión de publicidad a empresas radicadas en otros países, prestar servicio de alquiler de locales, coproducciones académicas y artísticas con otras entidades tanto nacionales como extranjeras, comercializar espacios para la inserción de publicidad en plataformas digitales, ofrecer servicios de grabación, masterización, restauración, producción, edición de materiales sonoros, tanto audiovisuales como multimediales, comercializar paquetes turísticos para garantizar servicios docentes, profesionales y artísticos en unión con empresas turísticas, turoperadores, líneas aéreas y agencias de viajes. Y por último, comercializar servicios docentes y o profesionales directamente o en unión de otras empresas y entidades cubanas y extranjeras. Para todo ello diseñamos un plan de acciones para incrementar las exportaciones de la radio cubana a través de Radio Taíno. Lo primero que hicimos en este plan de acciones fue crear un grupo de trabajo permanente para incrementar las exportaciones de la radio cubana a través de la emisora. Para ello, identificamos oportunidades para el desarrollo de las nuevas líneas de comercialización de la emisora a partir de las potencialidades que ofrecen las diferentes emisoras de la radio cubana. Ahí, por ejemplo, estamos pensando en todas las oportunidades que tiene para comercializar Radio Progreso, todo ese material, tanto en novelas, cuentos, programas musicales, grabaciones musicales o todas esas producciones de radioarte. También elaboramos e implementamos una estrategia de comunicación en Internet de los acervos de la radio con fines comerciales. Se propuso también elaborar e implementar una estrategia de marketing para la comercialización de los archivos sonoros de la radio. Concretar un convenio marco de cooperación entre la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano y Radio Taíno para establecer alianzas como vía de posicionamiento en el mercado. O sea, nos estamos uniendo a instituciones que en la región comercializan y crean también obras con ese fin. También elaborar una estrategia para convenios de colaboración que permitan establecer alianzas comerciales con instituciones afines, o sea, no solo la mencionada institución del Patrimonio Fílmico Colombiano, sino otras de la región. También orientar investigaciones de mercado, valiéndonos del grupo de investigaciones de Radio Taíno y también de los grupos de investigaciones que tienen las otras emisoras, así como de personal profesional seleccionado para hacer estas investigaciones de mercado tan necesarias. La segunda acción es estimular la realización del accessioning o inventario de los fondos sonoros que desarrolla Tropics en las emisoras nacionales de la radio cubana.
Para ello, estableceremos coordinaciones con Tropics para que se desarrolle el proyecto de accessioning o inventario, teniendo en cuenta para su selección las oportunidades comerciales de cada archivo. Ampliar en una plaza el equipo comercial de Radio Taíno en la plantilla 2020 para atender precisamente las nuevas líneas de comercialización de Radio Taíno. Entre ellas está comercializar libretos, programas y materiales sonoros. Para defender esta línea, estamos concretando un proyecto comercial con una editorial ecuatoriana y la productora Radio Arte. Nosotros seríamos el vehículo para comercializar una radionovela de la productora Radio Arte. Otra de las acciones es coproducciones académicas y artísticas con otras entidades nacionales y extranjeras. Cada año en el mes de diciembre ya se ha hecho costumbre que desarrollemos el Taller Internacional de Oportunidades y Desafíos del Audiovisual en el contexto regional. Este es un taller internacional que realizamos junto a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y lo hacemos dentro del marco del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. La realización del cuarto taller, que es el que corresponde a diciembre, producto de la pandemia, lo vamos a hacer de manera online y semipresencial, pero el quinto taller internacional de oportunidades y desafíos a desarrollarse en 2022, vamos a hacerlo desde el punto de vista también de la comercialización. Para ello, tenemos en las líneas no solo la coproducción académica y artística, sino también, si recuerdan, las agencias de viaje y la creación de paquetes turísticos. En fin, crear paquetes turísticos tanto con las agencias de viaje en coordinación con las líneas aéreas y quienes vengan a este taller dentro del marco del Festival de Cine de La Habana pagarán para asistir. Es también una vía importante de obtener ingresos. Siempre teniendo en cuenta que la mayoría de los profesionales que invitamos o que están presentes en el taller internacional son especialistas de primera línea en la región, sobre todo en la región de Iberoamérica. También para tributar a las coproducciones académicas y artísticas con otras entidades nacionales y extranjeras, tenemos la identificación de oportunidades de coproducción con la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano. Para ello, como decía anteriormente, estamos trabajando en un convenio de colaboración que incluye además capacitación de profesionales, que incluye creación de obras de conjunto y también incluye proyectos entre ambas instituciones, tanto en Cuba, principalmente en Santiago de Cuba, o en otras partes del país, como proyectos internacionales con vistas a su comercialización o con vistas a su restauración. Otra de las líneas aquí expuestas es la comercialización de espacios para la inserción de publicidad en plataformas digitales. Para ello ya tenemos elaborada un tarifario para internet y pensamos comenzar a insertar publicidad en el sitio web de Radio Taíno. Los servicios de grabación, masterización, restauración, producción, edición de materiales sonoros, audiovisuales y multimediales lo vamos a lograr a través de una alianza comercial con los estudios Abdala, dada la relación de trabajo que tiene esa institución con la radio cubana a través de emisoras como CMBF y Radio Taíno principalmente en la restauración del patrimonio sonoro de ellas. Comercializar paquetes turísticos para garantizar servicios docentes, profesionales y turísticos en unión con empresas turísticas, turoperadores, líneas aéreas y agencias de viajes está presente en la idea de comercializar el Taller Internacional de Oportunidades y Desafíos del Audiovisual en el contexto regional. También elaborar paquetes de cursos en coordinación con el Centro de Estudios del ICRT. Ya tenemos cursos en conjunto con el Centro de Estudios del ICRT que serán impartidos por profesionales nuestros, pero realmente esto no se pudo hacer este año como teníamos pensado, producto de la pandemia. Y también organizar un taller internacional de producciones dramatizadas para radio en coordinación con el Centro de Estudios del ICRT, teniendo en cuenta el gran prestigio que tiene la radio cubana, sobre todo en la región, en producciones dramatizadas. Todos estos talleres, todos estos cursos, todo esto dedicado a servicios docentes, profesionales y artísticos puede ser una vía para ingresar.
ya que existe una tendencia, sobre todo en la región, de participar en estos cursos de capacitación. Comercializar los servicios docentes y o profesionales en unión de otras empresas y entidades cubanas y extranjeras. Para cumplir esta acción hemos identificado la bolsa de profesores que tiene la radio cubana y también tenemos que identificar oportunidades para la exportación de servicios docentes. O sea, nuestros profesionales cuentan con un gran prestigio en la región y pueden precisamente establecerse acuerdos, convenios para que profesionales nuestros den servicios docentes tanto en instituciones de radio y televisión como en facultades de comunicación o de medios audiovisuales de universidades en la región. Este es el plan de acciones que tenemos diseñado por Radio Taíno para incrementar los ingresos a través de nuestra emisora y también los ingresos de la radio cubana. Es un plan que se iba a poner en práctica completo en 2020, pero la situación creada por la COVID-19 nos lo impidió. De todas maneras, se ha trabajado en la elaboración de materiales, en la concreción de convenios y pensamos el próximo año que ya en la nueva normalidad podamos desarrollar muchas de estas acciones que están previstas en este plan. Durante el tiempo de la COVID-19 llegó a través de las frecuencias de Radio Rebelde el proyecto de comunicación multimedial e innovador Todos por Cuba, en el que participa el sistema de la radio cubana. Ante todo, un saludo. En mi tesis de doctorado del año 2013 realicé una periodización histórica de Radio Rebelde, evaluando aspectos como la reorganización del Sistema Nacional de Radio, las prioridades otorgadas a la radio en el contexto nacional, la confrontación ideológica y los cambios infraestructurales de la tecnología. Se confirmó que la planta matriz de la radio cubana ha mantenido como premisa de su proyección editorial salvaguardar la verdad y estar al servicio del proceso revolucionario. Tal conclusión permitió poner en antena el programa Todos por Cuba de 30 minutos de duración en medio del enfrentamiento a la COVID-19, con el objetivo de reflejar en 30 minutos las principales acciones del pueblo en el enfrentamiento a esta pandemia y lo que estaba haciendo la nación cubana. Para ello fue necesario aunar toda la fuerza profesional disponible en las 100 emisoras del país en un hecho sin precedentes. En los últimos 8 meses se afianzó el concepto de la radio cubana como un potente sistema de comunicación capaz de articularse con unidad y sinergia en esa gran radio rebelde que siempre soñó el comandante en jefe Fidel Castro, el líder de nuestra revolución. Se organizaron transmisiones analógicas, también en audio en tiempo real, y la presencia en el ciberespacio de los 70 sitios web, además de todo el trabajo que se realizó en las redes sociales. Hola a todos, mi nombre es Demetrio Villaurrutia, subdirector de Política Editorial de Radio Rebelde. Pienso que el proyecto Todos por Cuba fue un proyecto innovador y aportador por cuanto reunió al mejor talento profesional y periodístico de varias emisoras del país
durante más de 8 meses de enfrentamiento a la COVID-19. Segundo, porque logró abarcar desde los materiales periodísticos que aportó y tributó historias de vida de héroes y heroínas anónimas de varios lugares, tanto de municipios, provincias, asentamientos, zonas montañosas de cada una de las provincias del país, incluido el municipio especial de la Isla de la Juventud. Igualmente creo que es un proyecto que llegó para quedarse y que demuestra la verdadera esencia de la radio cubana como sistema nacional, y además que nos permite coordinar y articular acciones en el orden de la comunicación radiofónica desde el punto de vista de la comunicación en crisis, dígase no solamente en enfrentamiento a una pandemia como la que estamos atravesando, sino también en el caso de huracanes, fenómenos meteorológicos que azotan nuestro país. Para Radio Rebelde, y creo que para la familia de los radialistas cubanos, fue un ejemplo de que la fortaleza del Sistema Nacional de la Radio, cuando se gestiona, se genera en los contenidos y se planifican de manera coordinada y articulada, podemos lograr resultados positivos y enaltecedores como este, que llegaron, reitero, para quedarse. La radio cubana como sistema no tiene antecedentes de investigaciones vinculadas al tratamiento en tiempo de crisis epidemiológica. Por tanto, Todo por Cuba como programa marcó un cambio en las rutinas productivas de trabajo de cada periodista que tributó desde sus plantas radiales, ya sean emisoras provinciales, emisoras municipales, para la programación de Radio Rebelde. Un cambio en las rutinas productivas que se irradió a toda la programación de Radio Rebelde, porque en un principio se pensó en el noticiero tanto Todos por Cuba 1 como Todos por Cuba 2, pero se fue más allá porque ya los trabajos salieron por Haciendo Radio, por el Noticiero Nacional de Radio, por diferentes espacios con distintos destinatarios dentro de la programación como en la programación de la noche. La posibilidad de participar en el espacio de Todos por Cuba fue una experiencia realmente muy buena en el plano profesional, sobre todo porque me exigió un mayor dominio de las técnicas narrativas radiales de estos tiempos, técnicas que requieren de un lenguaje más auténtico, más creativo, un lenguaje más humano sobre todo, de forma tal que podamos contar el desastre, que en este caso fue la pandemia por el COVID-19, de una manera más sensible, involucrando más a nuestras audiencias, contando las historias de manera tal que pudieran llegar a cada uno de los hogares de Cuba. Asimismo fue un reto porque el hecho de tener solo media hora para exponer la realidad que se vive en todas las provincias era un reto bastante grande poder clasificar un trabajo dentro del espacio, y en este sentido también nos llevó a crecer como profesionales, sobre todo por las exigencias que tienen los tiempos actuales. Entonces sí, creo que fue una experiencia muy buena, muy motivadora y sobre todo que nos hizo superarnos como profesionales. Las 208 emisiones del programa han sido objetos de monitoreo, se han aplicado encuestas, la técnica de observación participante ha tenido muy buena acogida por parte de las emisoras municipales y las emisoras provinciales del país. Agradecen mucho la oportunidad de Radio Rebelde, a la que consideran una escuela, el haber intercambiado profesionalmente con el equipo de reporteros de Radio Rebelde, el poderse escuchar por una emisora de tanto prestigio como es Radio Rebelde a nivel nacional, algo que ha incentivado y le ha incentivado a cada periodista y lo ha llevado a muchos retos desde su punto de vista profesional. Mi nombre es Ángel Silva González, soy periodista de la emisora Radio Caribe aquí en la Isla de la Juventud. El espacio Todo por Cuba permite que los periodistas que no son corresponsales nacionales den a conocer al país las informaciones que ocurren en su localidad. También permite al sistema de la radio cubana conocer lo que ocurre y las acciones que se aplican en cualquier parte del país ante cualquier crisis. En este caso, bueno, se demostró con la COVID-19. También enriquece al sistema de la radio cubana al existir diversidad de voces. Se puede mostrar diferentes formas de crear contenido de calidad, por supuesto, porque se escuchan trabajos desde todas partes del país. Existen menos fugas de información que puede ser de interés nacional al contar con más reporteros que no son exclusivamente los nacionales, y bueno, por último, descubren nuevos periodistas talentosos que pueden enriquecer cualquier espacio informativo a nivel nacional.
Hemos presenciado 4 trabajos que presenta el ramal de la radio cubana en el primer Festival de la Prensa en Cuba.